La señal es mediante la modulación de su frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas, llamadas también ciclos y hertz. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse a través del vacío. La frecuencia se refiere al número de ondas por segundo que genera. Existen dos formas de modular la onda portadora de señales eléctricas. AM, que significa amplitud modulada, que está en el rango de frecuencia de 535 a 1605 Hz. FM, que es frecuencia modulada con un 88,1 Hz a 108, con un máximo de 100 estaciones. ¿Pero qué significa Hertz? Es una unidad física usada para medir la frecuencia de ondas y vibraciones de tipo electromagnético. Debe su nombre a su descubridor Rudolf Hertz, quien vio que los impulsos eléctricos se comportaban como ondas y por tanto se podía medir su frecuencia contando los ciclos que hacían por segundo. Acústica radial. Son todas las ondas de frecuencia que se transmiten en la emisión de radio, es decir, es toda la cobertura de sonido que se emite. Percepción sensitiva es la interpretación del mensaje dándole significado y organización, es decir, cuando los radioyentes captan lo emitido en la radio. Las formas sonoras, también conocidas como expresión sonora o lenguaje sonoro, es aquel sistema de comunicación específico en que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano, es decir, que cualquier persona puede comprender. Las formas sonoras se articulan por 4 elementos: la voz, la música, los ruidos y los silencios. La voz. En el lenguaje sonoro es más importante el tono que el significado de la palabra. Una buena voz comunicadora debe ser, dentro de lo posible, clara, diferenciada, bien timbrada y sobre todo, comprensible. La música. Dentro de la expresión sonora, la música puede ejercer varios roles. Puede ser el propio objeto de la comunicación, puede reforzar otros mensajes y puede cumplir la función de los signos de puntuación. Por ejemplo, en la radio son muy frecuentes las ráfagas y los golpes musicales. En función del papel que desempeña la música en el lenguaje sonoro, podemos encontrar 3 tipos de música: objetiva, subjetiva y descriptiva. La música objetiva es aquella música que tiene sentido propio, que se constituye en el propio mensaje o en parte de él, independientemente de lo que sugiera. Hace referencia a algo concreto, sin que exista la posibilidad de múltiples interpretaciones. Además, en sí misma, la música objetiva es un tipo de música que claramente denota de su época, género musical, etc. La música subjetiva es aquel tipo de música que refuerza su papel emotivo, es decir, expresa los sentimientos y los estados de ánimo. La música descriptiva es aquel tipo de música capaz de contextualizar, de situar al oyente en un ambiente concreto, ya sea en una época, en un país, en una región, en una naturaleza o en un interior. Se trata de dar una imagen sonora fría, desprovista de sentimiento. Características del lenguaje radiofónico. Las peculiaridades del medio radiofónico condicionan la expresión hablada. Por tanto, escribir para la radio implica saber utilizar adecuadamente el principal instrumento del periodista, la palabra. Para ello, se tendrán en cuenta las características básicas del lenguaje hablado y sus exigencias. La primera característica: claridad. Se trata de hacer asequible la expresión, porque existe el riesgo de interrumpir la asimilación mental de los mensajes si se adoptan códigos que requieren esfuerzos reflexivos.
lo concreto en forma activa y presente. En radio son necesarias las formas que más vitalicen las imágenes y relatos. En casos de equivalencia semántica, mejor las formas simples que las compuestas, mejor el presente que el pasado, la frase activa que la pasiva. Y por tanto, tiempo de descodificación. Brevedad. Las exigencias del tiempo, la necesidad de facilitar la asimilación y la fugacidad del mensaje obligan a la radio a construir mediante periodos y frases breves que aseguren la comprensión. Aparte de las características ya nombradas, el periodista radiofónico está obligado a dominar la ortografía, la morfología, la sintaxis y un vocabulario rico. Debe saber escribir y narrar, pero además debe adaptar su escritura y narración al ritmo, cadencia y entonación requeridos en cada momento. A estas características debe unirse el matiz de la expresión personal.